Hola, hola, ¿se escucha? Sí. Bien. Hola Buenos Aires, hola CC Conner, pero lo más importante acá es hola Nerdear la Argentina 2025. Lo más probable es que con esta charla es que vamos a descubrir o desmitificar ciertos mitos respecto a los algoritmos de recomendación. Y acá es cuando nos preguntamos por qué si yo tengo el mismo perfil que la persona que está sentada a mi lado, les muestra algo distinto. Entonces, por eso es por qué el feed de mis redes sociales es distinto al de mi abuela. Me presento igual de todos modos, yo me desempeño más que todo como AI Engineer y Data Content Developer, donde lo que hago principalmente es poder transformar estos datos y darle valor o transformarlos en productos que se puedan llevar a un aspecto accionable y sobre todo poder sacarle valor a todos los datos que venimos recolectando. Bien, ¿por qué el nombre de esta charla? ¿Por qué el feed de Facebook de mi abuela es distinto al mío? ¿No? Lo más probable es, y los desafío incluso, que si tenemos alguna red social y abrimos la red social como tal y nos vamos a la parte del feed, es que por más que nosotros estemos acá en nerdearla y tengamos perfiles que nos gusta la tecnología, la programación o temas similares, es que nuestros feeds van a ser totalmente distintos. Y eso es normal, ¿no? Lo más probable es que estemos en una situación así, viendo los feeds, y vamos a ver que todos son completamente distintos, y es normal. Pero ¿qué pasaría si nuestra abuela, en todo caso, abre su feed de Facebook? En mi caso, a mí me gusta la parte de tecnología y Legos. Me van a mostrar contenido referente a tecnología y Legos. Pero lo más probable es que a mi abuela le va a mostrar nuevas recetas de cocina, nuevos tips de limpieza o incluso aspectos que ha mencionado, detallado en su día a día estos últimos días. Entonces es ahí porque es que cada sistema de recomendación nos dice algo distinto y es cómo nosotros podemos aprovecharlos para sacarle provecho o incluso llevarla a una transformación que nosotros queremos. Lo más importante acá es que todo esto va a parecer magia, pero en realidad son algoritmos que están trabajando para nosotros y que van a tratar de predecir nuestros gustos o incluso poder recomendarnos ciertos productos que nos van a terminar favoreciendo nuestra compra. O sobre todo, mejorar la experiencia de usuario, que es uno de los enfoques que también vamos a abarcar. Y todo esto lo vamos a ver desde un enfoque data product, ¿no? Donde vamos a combinar ambos mundos, la parte de producto, la parte de data, y lo vamos a llevar a una aplicación más directa, ¿no? Y no es todo casualidad, sino que simplemente son sus datos que están trabajando y al mismo tiempo es que le estamos sacando provecho. Bien, lo más importante acá es, estamos en el evento de tecnología más grande de Argentina, entonces ya tenemos un aspecto en común. Y hace unos días se dio la casualidad que una persona que preguntó por redes sociales es cómo puedo adquirir una de las primeras de Nerdearla, ¿no? Que es el merch más importante que tenemos durante el evento. Entonces dije, listo, tenemos el punto en común para que podamos explicar en qué se basan estos sistemas, ¿no? Ya tenemos el evento y el contexto. Lo que pasa es que tenemos un usuario, entonces este usuario lo más probable que vamos a estar en el mismo contexto, tenemos que denominarlo o ver de qué nos va a hablar. Lo más probable es que esta persona sea que le interese la parte Git, Gaming, Nerd y Tech, o alguna de todas ellas, o por lo menos una. Lo otro es que puede ser el sobrino de developer o la persona developer de la familia. Es decir, sabemos que trabaja con computadoras, pero no sabemos qué hace, ¿no? Y no, tampoco te puede ayudar a crear el Facebook, que es la típica que cuando mencionan que le gusta programar. Lo otro es que puede ser el técnico que resuelve los problemas, en el sentido que es el que le quita el modo avión cuando no pueden hacer ninguna llamada de alguno de los dispositivos. Y lo más importante acá es que está en nerdearla o puede ser su primera vez en nerdearla, ¿no? Entonces tenemos un foco en común. Ahora, no es buena idea siempre cuando trabajamos con estos perfiles de usuarios trabajarlo de manera incógnita o que no sepamos quién es. Por eso le vamos a asignar un nombre. Así que les presento a Juan, de este lado. A Juan, más que todo va a ser nuestro enfoque con el que vamos a estar trabajando con esta experiencia y más que todo lo vamos a estar trabajando en el contexto de Nerdearla Store, donde nuestro foco va a ser más que todo poder trabajar y desmitificar en qué sentido estos sistemas nos podrían recomendar ciertos productos. Entonces, una vez que ya tenemos nuestro perfil de usuario, ¿qué nos falta? ¿Dónde vamos a llevar a cabo esta aplicación? En nuestro caso, la llevamos desde la Nerdearla Store, donde incluso existe y pueden ir presencialmente a la tienda de Nerdearla y después ver el merch. Pero la idea es que básicamente podamos ver una aplicación directa en cómo funcionan estos algoritmos, ¿no? Entonces, una vez que ya vimos estos algoritmos, cuando Juan ingresa a esta plataforma, va a tener una simple duda y que es un punto de oportunidad, en el sentido de qué puedo comprar o hacia qué puedo dirigirle o qué producto debería mostrarle en primera instancia, más allá de que sea un usuario nuevo, un usuario que viene haciendo compras recurrentes, más allá del el grupo de edad, el grupo de género, no. Acá todo es importante porque todos estos puntos son una oportunidad para que nuestros algoritmos puedan recomendarle ciertos sistemas y sobre todo podamos sacarle provecho. Entonces, es ahí cuando empezamos a hablar de sistemas de recomendación.
Estos van a ser algoritmos que nos van a permitir o nos van a recomendar ciertos artículos en base a ciertas decisiones o ciertos datos que nosotros hayamos mencionado internamente, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos estos algoritmos es, bueno, cada vez que recopilemos datos, ¿cuál es el ciclo de vida de esos datos? Lo más importante acá es, tiene que haber información que nosotros podamos capturar. Y por eso es la primera instancia. Va a haber una captura de datos. Esta captura de datos puede ser desde un simple clic a un producto, que se lo vea a nuestro usuario, la hora en que se lo vea a nuestro usuario, el dispositivo donde se lo vea a nuestro usuario, no. Es decir, es una gran cantidad de datos que podemos estar recopilando que no únicamente a lo mejor se están utilizando para nuestro sistema de recomendación, sino que también se pueden estar usando en otras instancias, ¿no? Por eso es que llegamos a la segunda parte, una ingesta y limpieza. A lo mejor para mi sistema de recomendación únicamente necesito el nombre, el dispositivo lo dio, pero a lo mejor para otras funciones internas de la página o la plataforma se necesitan otros datos. Por eso es importante hacer una limpieza para seleccionar qué datos puntualmente vamos a escoger y al mismo tiempo para eliminar ciertas fallas que puede haber en alguna transacción o en alguna captura de datos. ¿En qué se traduce todo esto? Es que también vamos a tener que seleccionar variables. Y es acá donde puede haber una diferencia entre un sistema de recomendación o otro. En este caso, como estamos hablando de un e-commerce o una tienda de ropa o de artículos, nosotros podemos usar aspectos como título de descripción de la categoría de un producto, podemos hablar de las calificaciones que se le han otorgado a un artículo o producto para ver la participación que han tenido los usuarios o la comunidad respecto a esos artículos, o incluso podemos hacer una mezcla de ambos. Podemos ver la interacción entre los usuarios y los productos. Es decir, acá estamos recopilando todas las distintas acciones que pueden tener nuestros usuarios con la plataforma, ¿no? Entonces, hasta acá serían como aspectos críticos que pueden diferenciar un algoritmo a otro o qué recomendaciones podríamos dar, porque a lo mejor mi cantidad de variables puede ser distinta a la de otro sistema de recomendación y lo más importante es qué resultado, qué tipo de recomendaciones estamos dando. Y lo último es como la parte más nerd de todo esto y es cuando hablamos de representaciones vectoriales o los embedding, donde acá más que todo nos vamos a estar enfocando en la máquina entiende ceros y unos o entiende números. Y nosotros entendemos texto. Entonces, ¿cómo transformamos todo ese texto a vectores y números? Y es ahí donde hablamos de transformaciones vectoriales, donde a cada palabra le vamos a asignar un vector, o a cada descripción le vamos a asignar un vector, y a partir de eso nuestro sistema va a poder comparar entre una descripción y otra a cada una de ellas. En el ejemplo que tenemos, vamos a ver que según el contexto que se está hablando, se comienzan a agrupar, tenemos la diferencia entre una manzana y una pera, que está muy alejada de cuando hablamos un rey y una queen, ¿no? Entonces, a partir de ahí podemos hacer las distintas segmentaciones respecto a donde vamos enfocados. Ahora, primer sistema o primer mecanismo para estos sistemas de recomendación. Vamos a tener uno basado en contenido. ¿En contenido en qué sentido? Es que nos vamos a fiar del contenido propiamente que está alojado en el sitio, es decir, el título, la descripción, la categoría. Es decir, sería más o menos algo así, donde nosotros, en este caso, nuestro usuario Juan, ingresa a un artículo, en este caso la remera de nerdearla, y sería la remera de nerdearla en el mundo de las remeras de todas las que existen dentro del e-commerce, ¿no? Sería más o menos algo así. Es decir, así es la remera de nerdearla dentro de todo el mundo de nerdearla, ¿no? Entonces, la idea acá es cómo podemos diferenciarla o cómo podemos aproximar o acercar esa remera que nos siga dando remeras similares o afines a nuestro producto, ¿no? Entonces, si volvemos al contexto de los embedding, acá tendríamos una representación de esa remera dentro del mundo de las remeras o artículos. Porque acá estamos únicamente viendo que está próximo remeras similares. Pero podemos estar hablando de otro tipo de artículos. Sabemos que Nerdearla vende tazas, vende stickers, vende logos, vende muchos otros artículos que van más allá de este contexto. Entonces, también nos permite empezar a ver qué productos afines son similares más allá de remeras, ¿no? Entonces, dentro de estos mecanismos o estos métodos, vamos a ver que hay distintos métodos. Uno de ellos, más que todo, el KNN, con embedding, donde vamos a analizar nuestra remera como un punto central y vamos a analizar los vecinos más cercanos. Es decir, el KNN básicamente consiste en analizar cuáles son los artículos más cercanos a este aspecto que estamos analizando y decirnos, mira, en un KNN con 5 vecinos, estos son los 5 vecinos más próximos y esas serían nuestras recomendaciones. ¿Y cuál va a ser el valor que se va a estar comparando? Los embedding. Lo otro que podemos analizar es la frecuencia inversa de su representación respecto al panorama global. Es un término medio complicado, pero básicamente consiste en analizar cuál es el enfoque que tiene la descripción en el mundo de las descripciones y ver cuáles son como las más similares en este contexto. Y lo otro que podemos llegar a tener es un K-means y similitud de embedding, donde lo que vamos a hacer es, yo tengo mi conjunto de remeras y hay muchas clasificaciones.
el algoritmo como tal va a tratar de buscar productos afines y hacer los grupos. Entonces lo que vamos a hacer es ver en qué grupo es el más próximo que tenemos nuestra remera y nos va a recomendar productos de esa asociación o de ese MINS, ¿no? Entonces, estas son las tres posibilidades que tenemos cuando buscamos o generamos contenidos por recomendación. Más que todo basados en contenido. Otro tipo que podemos tener es que si nosotros seleccionamos un tipo de remera en este aspecto, la respuesta va a ser una remera similar. Es decir, porque las descripciones van a ser similares, los títulos pueden ser similares, entonces en eso se basa el contenido. Es decir, acá es muy difícil que nos entre la recomendación de una taza. Lo otro que podemos tener es, bien, vamos a hacer parte a la comunidad, es decir, a todos los clientes que están interactuando con nuestros productos. Y es ahí cuando entramos con el filtrado colaborativo, donde mi base de datos o mi fuente de datos van a ser todas aquellas interacciones entre usuarios y productos. ¿Y esto cómo? A través de cuando se les asigna un puntaje respecto a alguna recomendación. Generalmente pueden ser o escalas de 1 a 5 o de 0 a 1 y los mostramos en una matriz tipo así, es la parte matemática también de esto, donde lo denominamos matriz de calificaciones. Pero me van a decir, claro, pero no todos los usuarios, si son 100 artículos, el mismo usuario no te compra los 100 artículos, no. Y es ahí donde entra la magia de estos sistemas como tal, porque le debes poder encontrar como patrones respecto a cómo se comporta un usuario para poder predecir qué puntaje le vamos a asignar a ese usuario, ¿no? Entonces, acá mi entrada va a ser más que todo, de nuevo, volvemos a entrar a una remera de nerdearla y lo que vamos a hacer es más o menos tratar de descifrar, según el comportamiento que han tenido otros miembros de la comunidad, cómo se transmite o se traduce a nuestras recomendaciones. Sería más o menos algo así, es decir, si este usuario se parece al otro, bueno, a lo mejor le gusta la misma remera o la misma taza que yo he comprado, ¿no? Entonces la idea es como tratar de asimilarlos con otros comportamientos que han tenido otros usuarios y al mismo tiempo poder sacarle provecho respecto a todo ello. Bien, una vez que tenemos esta matriz, de nuevo volvemos como a la parte nerd de todo esto y es, bueno, cómo se funciona o cómo funcionan estos filtrados más que todo. Las primeras dos más que todo se basan en esta matriz donde vamos a analizar las matrices, estas las vamos a descomponer, las vamos a procesar y las vamos a volver valores singulares. Yo sé que es muy nerd, pero hay una matemática detrás de todo esto. Pero básicamente hacemos como una comparación entre cuál es la puntuación que se le ha asignado a un artículo en particular y a partir de eso poder sacar un pronóstico, un acercamiento al posible resultado que puede tener un usuario. En la segunda es más que todo está contemplado para cuando pueda haber puntajes negativos, entonces acá más que todo es únicamente nos enfocamos más que todo en los puntajes positivos para poder hacer esta similitud y también las analizamos por ambos aspectos, desde un lado del producto y de otro lado del cliente y después hacemos como un aproximamiento en base a estos ambos. Y después tenemos la de similitud coseno, donde básicamente aquí también hacemos una comparación entre el mundo que teníamos de todos los artículos y sacamos un aproximamiento. Pero me van a decir, ¿qué pasa si combinamos lo mejor de ambos mundos? Combinamos la parte de contenido y la parte de comunidad. Y es ahí donde vamos a hacer un enfoque nuevo, donde vamos a plantearlo un sistema de recomendación basado en el perfil de usuario. Vamos a tener nuestro usuario como tal, la información que tenemos de la comunidad y comunicación que tenemos de los productos, ¿no? Y acá vamos a tratar de hacer una recomendación promedio en base a su configuración, es decir, un enfoque más global y a lo mejor más preciso y personalizado para cada uno de los usuarios. Entonces, acá más que todo es cómo yo puedo, como usuario, si ya he comprado este tipo de artículos, cómo le puedo seguir ofreciendo más artículos similares en base a las compras que he realizado y comienza ese punto de personalización. Entonces, yo acá lo que voy a hacer es poder analizarlos o poder jugar con todos estos tres parámetros, tanto usuario, comunidad y producto, y jugar con las proporciones. Podemos analizar, buscar perfiles similares en base a las compras que han realizado o en base a qué artículos adquiridos. Podemos analizar también pesos ponderados en el sentido que yo quiero darle a lo mejor mayor peso entre los resultados que ha generado la comunidad respecto a un artículo versus propiamente al perfil del usuario. O puedo jugar yo con todos estos intercambios, ¿no? Yo puedo decidir qué ponderación o qué aspecto quiero considerar. Y el último, más que todo, también es volver a integrar tanto el aspecto de contenido como de comunidad y tratar de hacer un híbrido entre ambos. Acá es un punto crítico en el sentido que vamos a poder procesar y vamos a poder analizar de un enfoque más global e incluso vamos a obtener resultados más personalizados porque entra una variable nueva o un conjunto de variables nuevas que es nuestro usuario. Mientras que en las otras venimos trabajando únicamente con los productos o la comunidad como tal. Entonces, si nos funciona todo bien, terminaríamos con Juan y una taza. Y acá es la oportunidad que también tenemos porque podemos jugar a recomendar artículos que a lo mejor
no son de los que venimos comprando, sino que podemos introducir nuevos artículos que no veríamos o estaría acostumbrado el usuario a ver en su recomendación basada en contenido. Entonces, también, todo depende de qué instancia estemos o hacia qué queremos apuntar y es como el punto clave para todo esto. Entonces, si nos vamos a un aspecto más visible, como más allá de un e-commerce, vámonos a un contexto donde todos entendamos o a lo mejor hemos interactuado. Vámonos a un contexto donde el sistema de las plataformas multimedia, ¿no? Más que todo la de contenido en internet que no son directamente en streaming. Si vemos los tres ejemplos, vamos a ver que los tres son recomendaciones, producto de un sistema de recomendación, pero cada una tiene una instancia distinta. Si nos vamos a la primera es, creemos que esto te encantará. O sea, no hay un patrón y si analizamos las categorías, todos son distintos, ¿no? Entonces, el resultado sería un filtrado colaborativo. Es decir, se está basando en si a un usuario A o B le gustó, porque al usuario C que tiene un comportamiento similar no le gustaría, ¿no? Entonces, eso lo estamos recomendando. En el segundo, vemos que hay un patrón y todos tienen que ver o con remodelaciones o autos, ¿no? Entonces, acá más que todo es basado en contenido, porque vamos a ver que todos los resultados que nos está devolviendo tienen un aspecto en común. En este caso es o categoría de autos, remodelaciones y todo lo demás. Y lo último es, bueno, cómo basamos estos dos aspectos o cómo podemos combinar estos dos aspectos para llegar al resultado propiamente personalizado para mi perfil de usuario. Y es ahí cuando tenemos un perfil de usuario, donde estamos combinando no únicamente filtrado colaborativo, es decir, filtrado basado en la comunidad, sino que también estamos combinando contenido y al mismo tiempo estamos haciendo un resultado personalizado para que mi usuario pueda tener una nueva aventura, que es el caso de Netflix, ¿no? Si bien yo les comenté a ustedes que únicamente estábamos analizando descripciones o el comportamiento, estos algoritmos estamos viendo como la base, ¿no? Pero estos algoritmos los podemos personalizar que tanto nosotros quisiéramos. Por ejemplo, en el caso de Netflix, que incluso está público, está accesible a todos, es qué parámetros consideran ellos. Hora del día en el que se accede, a lo mejor por la noche un contenido más largo y durante el día que no hay mucho tiempo un contenido más corto. ¿Qué idioma se prefiere? Como para ver el catálogo de posibilidades que tenemos respecto a las series y ver si hay alguna serie nueva que está adaptada a ese contenido y la podemos disfrutar. ¿Qué dispositivos se accede? A lo mejor en un dispositivo mobile van a ser contenidos más cortos y en un dispositivo de una computadora o un televisor pueden ser contenidos más largos. O cuánto tiempo le estamos dedicando a propiamente ver los contenidos, ¿no? A lo mejor si de una película de una hora únicamente vemos 20 minutos, hay que cambiar el algoritmo para que nos recomiende contenido de 20 minutos o similares. Y es ahí donde realmente vemos que estamos rodeados de estos sistemas de recomendación. No únicamente es que vamos a encontrarlos en un e-commerce, no, sino que incluso más allá de que estén en las redes sociales propiamente, donde sabemos que hay algoritmos, es que estamos rodeados de todos ellos y los podemos adaptar, ¿no? Y lo importante acá es saberlos aprovechar, es saber qué fruto le podemos sacar nosotros, tanto como usuarios, como nosotros que estamos haciendo los algoritmos como tal, o incluso si vemos que hay algún parámetro que no nos cuadra, bueno, acá lo podemos comenzar a cambiar para modificarlo. Entonces, de nuevo, tenemos tres aspectos y vimos distintos sistemas. Y van a decir, claro, todos te devuelven algo. Pero no es la idea, sino que cada una tiene como su función clave o se utiliza en cierto aspecto. Por ejemplo, el basado en contenido, ¿qué pasa cuando un usuario es nuevo en la plataforma o nunca ha hecho una interacción dentro de la plataforma? No tenemos con qué comparar cuando, por ejemplo, un sistema basado en el perfil de usuario, sino que le podemos recomendar en función a artículos que se han metido. Luego tenemos filtrado colaborativo. ¿Qué pasa cuando hay un catálogo muy grande y muy inmersivo? Bueno, podemos aplicar filtrado colaborativo siempre y cuando tengamos como interacciones propiamente de la comunidad en este tipo de productos. Y bueno, el más importante, a lo mejor el híbrido que nos puede venir a salvar todo es cuando nos basamos en un perfil de usuario, donde estas son distintas instancias donde nosotros podemos aprovechar estos algoritmos y sobre todo propiamente poder aprovechar la data que tenemos dentro de estos sistemas. Pero bueno, acá lo más importante es muy bonito todo, pero si nosotros implementamos estos algoritmos es cómo sabemos si funciona. En el sentido de no basta únicamente con implementarlo, sino que hay que ver qué podemos medir. Si nos vamos a la parte de las offline metrics, en el sentido propiamente de las que pertenecen al algoritmo, podemos medir la precisión respecto a un TH, a un set de entrenamiento y uno de test. Podemos analizar el recall y el F-score, donde se analiza tanto la precisión, el recall y todo lo demás, y se saca un patrón o un promedio para ver si está dentro de nuestros estándares. O si nos vamos a un enfoque más del sistema de recomendación que estamos planteando, podemos analizar diversidad, novedad, cobertura, es decir, de todo el catálogo. ¿Estamos mostrando todo el catálogo o solo estamos ligados a una categoría? ¿No? Entonces es acá cuando debemos analizar ciertos aspectos o parámetros respecto a nuestro sistema. Pero bien, nos dice el equipo de sistemas o data. Listo, funciona, cumple con todas las métricas, vamos a la producción, vamos con el equipo de producto y vemos lo que hago. Bien, entramos con otro tipo de métricas,
¿Cómo evaluamos nuestro algoritmo en el sistema que ya está funcionando o ya está implementado? Y es ahí donde podemos ver la cantidad de interacciones que tenemos con el producto, si un artículo que se ha recomendado se termina comprando, o incluso si estamos en una etapa más temprana o un nuevo cambio, un TJTB donde podemos ver si al implementar este nuevo sistema o esta nueva adaptación que hemos hecho a este sistema, hay una conversión mayor respecto a la versión anterior, ¿no? Entonces, nuestro resultado acá sería que vamos a terminar con Juan y su remera. O sea, el objetivo cumplido llega a su objetivo, ¿no? Pero lo más importante acá es qué oportunidades hay respecto a todo ello. Por un lado, es que nos va a permitir destacar frente a competidores, porque vamos a poder entender la magia que hay detrás de estos algoritmos o incluso tratar de ver cómo podemos aprovecharlos. Lo otro es, como vimos en las métricas, es que podemos aprovechar que el usuario empiece o permanezca más tiempo en nuestras plataformas, entonces vamos a hacer que haya una mayor conversión de venta, que se pueda contratar una venta, que analice todo el catálogo, que no esté enfocado, a lo mejor solo venía por un artículo y termina comprando varios. Ese es el punto que nosotros queremos. Y lo otro es también, podemos diversificar las ventas para productos poco usuales. Como vimos, la idea es que si bien estamos enfocados a una categoría, nosotros podamos recomendarle otro tipo de artículos, porque si estamos únicamente enfocados o enfocados a una nube de un único producto, no estamos poniendo la posibilidad de mostrarle todas las posibilidades que tenemos dentro de nuestro catálogo. Y lo último es poder comprender las diferencias de los usuarios. La idea acá es que si bien el algoritmo se plantea para un grupo específico, pueda funcionar para una persona de 20 años y tiene que tener el mismo eficiencia de resultado que para una persona de 60 años. Es decir, acá no tiene que haber una distinción respecto a cómo nosotros lo venimos planteando. Y bueno, lo más importante acá es, en nuestro caso Juan, terminaría con todas las compras. Él solo venía por una remera, pero se terminó llevando todo el merchandising de Nerdearland. Y bueno, es el objetivo cumplido. Y con esto es el fin de nuestra historia. Así que, gracias. Bueno, ¿cómo te sentiste esta vez en el escenario? Bien, feliz de volver a nerdearla, lo más importante, pero bueno. Bueno, yo creo que vamos a tener tiempo para una preguntita en físico y ver si hay alguna de las que quedó online. en Swapcar. Exacto. Así que levante la mano quien tiene una pregunta. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Dudas? Ya. ¿Cuántos datos o variables más o menos están tomando los algoritmos de estas redes sociales para establecer un perfil? Muy bien, acá analizamos básicamente 3 variables, o 5 entre 7, en lo que planteamos, pero se pueden llegar a tomar variables. Hay que ver, en cierto aspecto, ver la eficiencia, si esa nueva variable que estamos implementando nos termina o no mejorando nuestro algoritmo. Acá es más que todo un trabajo entre ambos equipos para ver si esa variable la podemos recolectar, si nos está modificando el algoritmo y qué también nos está modificando, pero más o menos podríamos trabajar, no sé, en este caso planteamos 8, podemos llegar a más. La idea es recolectar solo lo que necesitamos, no recopilar de más, porque eso después se transforma en ciertos gastos que modifican nuestro algoritmo y involucra costos adicionales. ¿Y cuál tú dirías que es algunas variables que uno siempre debería trabajar? Bien, más que todo acá hay que tener en cuenta que tenemos que trabajar con variables que no comprometan la seguridad del usuario, es decir, eso es muy importante, la parte de gobernanza de datos o la parte de gobernanza de datos más que todo. Trabajar con datos que no identifiquen propiamente a una persona en particular, sino a un grupo de personas. Entonces acá podemos trabajar rango etario, ubicación geográfica. Si bien vamos a ver que cuando se meten a partir de plataformas de streaming o de redes sociales, cuando se van a la parte de explorar, ¿qué es lo primero que les recomienda? O te recomienda basado en la ubicación geográfica donde nos encontramos, o el contenido más popular de deportes, ¿no? Porque es como un enfoque global, entonces también hay que considerar todo eso. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? No tengan vergüenza. ¿Sin ningún problema? No piense que puede ser tonta, ¿eh? Sí, ¿no? Entonces, para ir Pueden preguntar lo cerrando, que yo quiero hacerte una pregunta personal. Ya un poco así lo que A ver, hemos hecho con... ¿Qué 3 cosas deberíamos saber cuando estamos trabajando con generar algoritmos para perfilaciones de usuario? ¿Depende mucho de qué estoy perfilando? Es muy buena pregunta, sí. Tenés que ver en qué contexto estás aplicando este sistema, porque no es lo mismo que estemos aplicando, vamos de nuevo a 2 extremos. Tenemos el e-commerce, donde estamos trabajando con ropa, versus la parte de contenido multimedia, tipo un Netflix, un Instagram o cualquier red social, donde acá pueden haber metadatos adicionales que nosotros les podríamos sacar provecho, que es la nueva generación o la nueva ola que viene con estos sistemas de recomendación, que son los sistemas de recomendación multimedia, donde analizamos propiamente el contenido que le estamos mostrando. Es decir, para que también vean la diferencia, si se metan a partir de red social van a ver que funcionan completamente distintos los algoritmos, y es porque hay una nueva trama, nueva generación de estas olas o estos sistemas que aprovechan los datos un poco más allá de lo textual o de los copies o las descripciones, ¿no? Entonces, saberlo aprovechar y sobre todo es
tratar de descifrar, entre comillas, porque es como complejo, tratar de descifrar qué es lo que está analizando, qué se está buscando, para que si nosotros somos las personas que estamos posteando el contenido es, bueno, qué es lo más importante o qué debo mostrar yo, o cómo me puede diferenciar, o la típica de las keywords. A lo mejor hemos visto de que o tenemos las keywords o hashtags, ¿no? Donde metemos palabras clave para que nuestro algoritmo, nuestra recomendación se muestre en primera instancia cuando se busque esta palabra fin, pero lo más importante acá es ver cómo le sacamos provecho, ¿no? Muchas gracias, María. Mario, para la persona que quiera arrancar, ¿cuáles tienen que ser los primeros pasos? ¿Dónde debería empezar a aprender? Bien, lo más importante acá es, uno, volvemos al aporte nerd, pero es manejar lógicas, lo más importante. Ver qué lenguaje de programación nos interesa. Vamos a ver que algunos son más acotados a otros. Vamos a ver a qué equipo queremos pertenecer. Si queremos pertenecer a la parte de data, a la parte de sistemas, a la parte de producto. Entonces, son distintas etapas. Entonces, no sin dejarlo de lado la parte de idioma, porque mucha documentación está en inglés, entonces hay que tenerlo en cuenta. Pero hay una pequeña aproximación o pequeño resultado a lo que nosotros queremos llegar, ¿no? Entonces, con esto es lógicas, escoger alguna herramienta que nos guste o si no hemos probado con ninguna, ver en el mercado cuáles son como las más populares o en cuáles hay más oportunidad y idioma. Con esas tres son como tus primeros pasos. Un fuerte aplauso, por favor, para Mario Bustillo, que la rompió. Y bueno, chicos.